Bien, pues buenos días. Después de 3 semanas de no predicar, pero tuvimos 2 muy buenas enseñanzas de Carlos y Arturo. Hoy vamos a llegar al término de la serie que se tituló La prosperidad bíblica o la prosperidad a la luz de la palabra de Dios. Quiero recordarles así brevemente lo que vimos pues a lo largo de 25 enseñanzas y hoy vamos a llegar a una conclusión final, pero estaba yo viendo en mis notas que iniciamos por allá del mes de mayo de este año la serie con un versículo en Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, y dice así: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahí iniciamos la serie con una introducción y veíamos que ser prosperado en el griego significa ser ayudado por Dios en el camino. Un hombre, una mujer próspero es aquel que es ayudado por Dios en el camino de esta vida, en nuestro andar diario. El ser humano sin Cristo está perdido. Cristo dijo en Juan 15:5 que separados de Él, Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Y eso es lo que estudiamos ahí en Tercera de Juan 1:2, regresando al versículo de Tercera de Juan 1:2, que dice el deseo de Juan sobre su hermano Gallo, que sea prosperado. Y esta prosperidad va ligada a la manera como prospera mi alma. Es decir, en la medida que maduramos y crecemos espiritualmente, entendemos y vivimos la verdadera prosperidad. Sin Cristo el mundo entiende prosperidad, lo reduce a lo material, al éxito, a la fama, a tener un buen puesto de trabajo, un negocio que le vaya bien económicamente, pero ya vimos que la verdadera prosperidad va más allá de todo eso. Pero son justamente los falsos maestros, aquellos que hemos denunciado como del Evangelio de la Prosperidad, quienes han introducido una serie de filosofías humanistas, han apartado la palabra de Dios y atraen a la gente con lo que la gente quiere escuchar: cómo ser rico, cómo prosperar, cómo tener éxito. Hay títulos de libros cristianos, 7 pasos para el éxito empresarial. Hay un predicador que es muy conocido en Estados Unidos porque hace libros de éxito, de prosperidad, y eso tristemente ha arrastrado a muchos cristianos a buscar en el cristianismo la prosperidad que busca el mundo y no la verdadera prosperidad. Por eso tuvimos una enseñanza también donde hablamos de las verdaderas riquezas, las riquezas espirituales. Leíamos Efesios 3, 14, 15 y 16 que dice Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y veíamos el 16, para que os dé, miren lo que nos da, conforme a las riquezas de su gloria. Y ahí estudiamos que son espirituales, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. No hay nada más maravilloso que como cristiano gozar de las riquezas de su gloria, pero veíamos que esas son espirituales, independientemente que Él nos provee lo material. Amén. También vimos que prosperidad a lo largo de la Biblia tenía diferentes significados. Uno de ellos, el que ya vimos, ser ayudados en el camino. También vimos que prosperidad es ser empujados hacia adelante, hacia el propósito de Dios, cómo Dios usa incluso las adversidades para empujarnos hacia su perfecta voluntad. También vimos que prosperidad significa ser bendecidos por Dios espiritualmente y aún lo hace materialmente. También vimos que prosperidad es que Dios nos dé sabiduría e inteligencia para conducirnos en esta tierra. También vimos otra prédica que vimos el peligro de la envidia.
tener mucho cuidado de envidiar a quien tiene más materialmente que nosotros. Vimos el Salmo 73, donde por ejemplo Asaf decía, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Debemos cuidar nuestro corazón. Dios permite que tengamos cierta provisión, Dios permite cierta circunstancia económica, debemos dar gracias. Y si alguien tiene más, cuidar nuestro corazón, que no haya envidia. Asaf casi se aparta de Dios por esa envidia. También vimos cómo en el desierto Satanás tentó a Cristo con las riquezas. Y decíamos que si Satanás tentó a Cristo, al mismo autor de la Biblia, ¿cómo no lo hará con nosotros? Pero vimos que Cristo enfrentó esa tentación ¿con qué? ¿Con qué la enfrentó? Con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. También vimos una serie de doctrinas y enseñanzas humanistas que se han introducido a la iglesia, la psicología, la metafísica, fetichismo, hasta la sangre de Cristo. Hay cristianos que la usan como si fuera un fetiche, y me cubro con la sangre de Cristo, y abro mi negocio y lo cubro con la sangre de Cristo, etcétera. Cuando vimos que el propósito de la sangre de Cristo derramada en esa cruz es limpiarnos de nuestros pecados. También vimos que al cristiano, Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, todas las cosas, a los que aman a Dios. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El cristiano, el que ama a Dios, todo lo bueno y malo que nos pasa, ayuda finalmente para bien, ayuda a sus propósitos eternos. Y vimos la última enseñanza, una verdad bíblica maravillosa con una promesa. Voy a leerla nuevamente, 2 Corintios 9:6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Es un principio bíblico. El que es generoso al dar va a cosechar abundantemente. Que esto ya lo vimos, lo malinterpretan, lo manipulan predicadores para invitar a la gente a dar más allá de una ofrenda, del diezmo, de su corazón agradecido. Pero esta es una verdad bíblica. Siembras escasamente, escasamente segarás. Siembras generosamente, generosamente también segarás. Y dice el 7, cada uno dé como propuso en su corazón. Y explicamos qué es proponer, que yo preparo de antemano, Señor, tú me has dado y esto he apartado para mi parte en la iglesia, para ayudar a alguien. El cristiano es generoso y no da con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios bendice, dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundemos para toda buena obra. Entonces el cristiano es generoso en la participación de la iglesia, de sus diezmos y ofrendas, en ayudar al necesitado. Charles Spurgeon decía, hablando de este versículo, de cada uno de como propuso en su corazón, decía, una cosa sé, que un dador alegre siempre deseará dar 10 veces más de lo que puede dar. Entonces, hoy vamos a ver, para concluir la serie, y ya vieron el título es Una gran ganancia. Y sería un buen título para aquellos falsos profetas, aquellos del Evangelio de la Prosperidad. 7 pasos para tener una gran ganancia. Pero vamos a ver cuál es esa gran ganancia en el cristiano de verdad. Porque la palabra gran ganancia habla de una gran ganancia. No es cualquier ganancia, es una gran ganancia. Pero miren, antes de entrar al tema, yo no sé cada uno de nosotros cómo Dios nos provea, es decir, habrá quien Dios le da y le permite tener abundancia, habrá quien vive al día lo suficiente, habrá quien pasa prueba y escasez. Dios es soberano y sabe cómo provee a cada uno.
Y también la Biblia nos enseña que el que no es diligente en su trabajo va a venir a pobreza. Dice Proverbios 13:4 que el alma del perezoso desea y nada alcanza. Hay gente que dice, ¿cómo quisiera esto? ¿Cómo quisiera aquello? Y son perezosos, no son diligentes en el trabajo. Pero dice que el alma de los diligentes, del esforzado, el que trabaja esforzadamente, será prosperada. Pero bueno, independientemente de que Dios permita en la vida de cada uno, y cuidando obviamente de lo que hemos advertido, los falsos maestros que vienen y prometen prosperidad, y mira, Dios te va a dar tanto si tú me das tanto, y es la avaricia. Estudiamos en la serie que lo hacen por avaricia, pero saben que la gente muchas veces responde con esa misma avaricia. Dice este predicador que si yo doy tanto me va a dar tanto, y con ese mismo corazón avaricioso es que dan. Y mal los falsos maestros que dan esas enseñanzas, y mal los cristianos que caen por avaricia en ese juego. Yo quiero que veamos esta mañana cuál es esa gran ganancia que puede tener el cristiano. Vamos a un pasaje que está en 1 Timoteo 6:3 al 10. 1 Timoteo 6:3 al 10. Vamos primero al versículo 3. Si me ayudas, Dami, saltándote hasta el versículo 3, donde está solito el versículo. Fíjense cómo empieza el versículo 3, porque está hablando de un tema material, económico, en el contexto. Pero vean lo que dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Antes de avanzar, miren lo que dice aquí: si alguno enseña ¿qué? Otra cosa. Ese es el grave problema de gran parte de la iglesia de nuestro tiempo, de gran parte de los predicadores de nuestro tiempo. Enseñan otra cosa y no la Biblia. La palabra otra cosa viene de una palabra griega bien interesante, heterodidascaleo, que significa algo diferente, significa algo contradictorio. ¿Cuántas enseñanzas en muchas iglesias son otra cosa? Son diferentes a lo que dice la palabra de Dios, son contradictorias. Esto lo hemos denunciado aquí. ¿Cuántas enseñanzas extrabíblicas se han introducido a la palabra de Dios, a la iglesia, en sustitución de la palabra de Dios? Miren, en otro momento creo que sería interesante hablar de la reforma protestante. Allá por los años 1500 en Europa, todo el mundo seguramente ha oído cómo se gestó esa reforma protestante, donde volvieron a la palabra de Dios, donde gran parte de Europa volvió al cristianismo verdadero, saliendo de la religión tradicional católica. Martín Lutero, uno de los más conocidos exponentes. Pero fíjense, ahí se establecieron, y los voy a poner en pantalla, 5 criterios o principios que deben regir la vida de la verdadera iglesia, del verdadero creyente. Y esos criterios son: sola escritura, que significa solo las escrituras. El segundo es sola fide, solo la fe. El tercero es sola gratia, que es solo la gracia. El cuarto es solo Cristo. Y el quinto es soli Deo gloria, solo a la gloria de Dios. Pero la primera, pues, dice solo las escrituras. El cristiano, tú y yo, no necesitamos nada más para conducir mi vida, mi familia, mi matrimonio, mi andar diario en este mundo, más que la palabra de Dios. Solo la escritura. Solo la escritura. Cristo dijo en Mateo 4:4 que no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y dónde está toda palabra que sale de la boca de Dios? Aquí en la Biblia.
Necesitamos sola escritura, solo la escritura. No necesitamos otra cosa. Es muy triste y preocupante y trágico aún como muchos predicadores no usan solo la escritura ya. Filosofías, ideas humanistas, pero también muchos cristianos. No les gusta solo escritura. Hay cristianos, a mí alguna vez alguien me dijo, pastor, es que usted, pura Biblia. Y le digo, pues entonces, ¿qué? ¿Qué quieren que les traiga? ¿Que me compre un libro de metafísica y les platique lo que estudié ahí? Solo la escritura. Y por eso regreso a 1 Timoteo 6:3. Empieza con esa advertencia: si alguno enseña otra cosa. Hoy muchas enseñanzas que atraen mucha gente son rollos motivadores. Hay prédicas que tú oyes de predicadores que dices, no, hasta te emocionan, pero no es solo la escritura, está mezclada con filosofías humanas, ideas humanistas, manipulan, motivan y la gente sale motivada, pero no recibió solo la escritura. Y debo decirles que estos falsos maestros cada vez son más descarados al hacer a un lado la Biblia. Antes medio citaban 2, 3 versículos y se echaban puro rollo, pero medio disfrazaban su filosofía con 3 o 4 versículos. ¿Saben que hace 3 semanas uno de los más famosos exponentes del falso evangelio de la prosperidad en español se llama Dante Gebel? No sé si lo conocen. Y es bien motivador, ¿eh? A mí sí me ha sacado una que otra lagrimita cuando me ponen ahí, es bien motivador. Pero la palabra de Dios brilla por su ausencia y lo que hay, torcido, manipulado. Tan grave es que hace 3 semanas, en domingo, en su, ¿cómo se llama su iglesia? Arena. No, estuvo en la Catedral de Cristal, pero ahora está ahí junto a Disney. No sé qué está más entretenido, si Disney o ahí con el señor Gebel. Arena, ay, ¿cómo se llama? Bueno, el caso, escuchen lo que dijo. Estaba muy emocionado en su enseñanza humanista y dijo lo siguiente: olvídense de la palabra escrita. Yo lo volví a poner, a ver, no, eso le dijo a la gente, olvídense de la palabra escrita. Cuando nosotros debemos saber que solo la escritura, y dentro de su rollo también dijo, no amamos al Cristo de los apóstoles. Y yo dije, pues entonces ¿a qué Cristo aman? Si no aman al Cristo de los apóstoles, el que los mandó a dejar los fundamentos que ahora conocemos como el Nuevo Testamento, las cartas paulinas, las cartas de Pedro, de Juan, etcétera. Pero son más descarados. ¿Cómo que olvidarme de la palabra escrita? ¿Qué dice 1 Timoteo 6:3? Si alguno enseña otra cosa. Y además agrega, y no sé qué, conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Ahí está el problema. No se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Necesitan algo más, necesitan agregar, necesitan meter solo la escritura. Amén. No necesitamos nada más. El cristiano se conforma, sabe que la palabra de Dios es suficiente, suficiente. ¿Por qué? Segunda de Timoteo 3:16. Porque toda la escritura, Génesis lo incluye, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, ¿cuál sigue? Esdras, Nehemías, Esther, Job. Toda la escritura es inspirada por Dios, toda. No necesito, si es la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios, pero además es útil. ¿Para qué? Para enseñarnos. Es útil para redarguirnos, para corregirnos cuando andamos mal, para instruirnos en justicia. Entonces, necesitamos toda la escritura. Pero muchos, dice 1 Timoteo 6:3, pues enseñan otra cosa. ¿Saben por qué enseñan otras cosas? Porque es lo que la gente quiere escuchar. Muchas veces la gente dice, ya, que me digan algo más motivacional. Una vez una persona, yo me acuerdo que
Ustedes saben que regularmente en una prédica citamos 15, 20, 25 versículos, más palabra. Y me dijo, no, pastor, yo siento que hace falta algo. Yo quiero sentir a Dios, yo quiero el poder de Dios. Le digo, la Escritura es poder de Dios para salvación. Amén. Entonces la Biblia es suficiente. Aquí está todo el consejo de Dios. ¿Qué quieres saber de tu familia? ¿Cómo llevarla? ¿Tu matrimonio? ¿Tu trabajo? Como ciudadano. Aquí está todo el consejo de Dios. Toda la Escritura es poder de Dios. Entonces por eso dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma, mucha gente no se conforma. Ahora, la pregunta es, honestamente, a ti que me escuchas, ¿te es suficiente la palabra de Dios? ¿Tienes un problema matrimonial y ya estás pensando en el terapeuta? Necesitamos toda la palabra de Dios, es poder de Dios. Él es el único que puede escudriñar nuestra mente. Toda la Escritura. Un día llegó una persona y me dijo, hermano, quiero decirle, le voy a recomendar un predicador. Dije, órale, tomo nota. ¿Cómo se llama? Daniel Aviv. En ese momento no lo conocía. Y que me pongo a verlo. No, es un motivador. De pronto menciona a Dios, de pronto menciona a Cristo, pero no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay palabras de vida eterna. ¿Se acuerdan que Cristo acababa de dar un sermón maravilloso? ¿Y saben qué hizo la gente? Se empezó a ir. Y se le empezó a ir. O sea, cuando multiplicó los panes y los peces, ahí estaban, hasta lo seguían. Señor, ¿dónde andas? Te andamos buscando. Pero cuando predicó ese día, la gente se empezó a ir. Y de repente voltea con los 12 y le dice, hey, ¿queréis acaso irse ustedes también? Y Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Por eso necesitamos la palabra de Dios. Entonces dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, vean lo que dice el versículo 4, que ya lo hemos estudiado en algunas ocasiones. ¿Cómo describe Dios, porque esta es palabra de Dios, a quien enseña otra cosa? A quien no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, a la Biblia. Número 1 dice que está ¿qué? Envanecido. ¿Saben qué significa envanecido? Arrogante. Es un arrogante, una persona superficial que se cree el muy, para decirlo acá en un español muy coloquial. Pero además dice que nada sabe. ¿Saben qué significa que nada sabe? Que es un ignorante. Pero además dice, número 3, que ¿qué? Que delira. La palabra griega noseo significa enfermo mental. Esos predicadores que enseñan otra cosa, que no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, son unos arrogantes, ignorantes y locos. Eso dice la palabra de Dios. Ay, pastor, no les diga así. No, yo no se los dije, aquí está. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, es un arrogante, ignorante y enfermo mental. Eso dice la palabra de Dios. Esos son personas como el señor Dante Gebel. Una vez yo le decía a una persona, sí, he oído al señor Dante Gebel. No le diga señor, es pastor. Le digo, miren, no es pastor. Y no solo porque yo lo diga, él lo dice. Él dice que no es pastor. O sea, pero además, el domingo pasado, y usted dice, ¿usted cómo se entera? Tengo mis contactos. El domingo pasado dijo que él ya ha dejado de ser evangélico. ¿Saben qué es ser evangélico? Seguir el evangelio. Y así se lo dijo a su congregación en el Arena, ¿cómo se llama? En el Arena River. Miles, van artistas famosos. El otro día que llevó a Cristian Castro. Y él dijo que ya dejó de ser evangélico. O sea, pero ya ni oyéndolo y la gente sigue siguiéndolo. Esa persona, a la luz de la Biblia,
es un arrogante, es un ignorante y es un loco. Eso dice la Escritura. Vamos a leer estos versículos otra vez, 1 Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa, y alguno es el que sea, el que me digas, yo mismo, si yo un día aquí me paro a enseñar otra cosa y no me conformo a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas y palabras de hombres, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Y vean el 5, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Su entendimiento está ¿qué? Corrompido, privados de la verdad. No conocen la verdad, dicen predicar la verdad, pero están privados de la verdad. Y miren cómo termina el versículo, que toman la piedad como fuente de ¿qué? De ganancia. Apártate de los tales, no los escuches, no los sigas, no los recomiendes. El otro día me dijo una persona que tiene poco tiempo de conocer, no, es que sí, mi papá escucha a Dante Gebel, y le empecé yo a explicar un poquito de quién era este arrogante, ignorante y enfermo mental a la luz de la Biblia. No estoy insultando, estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. Miren cómo dice la versión Dios habla hoy. Si alguien enseña ideas extrañas y no está de acuerdo con la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, ni con lo que enseña nuestra religión, es un orgulloso que no sabe nada. Discutir en él es como una enfermedad. Y de ahí vienen envidias, discordias, insultos, desconfianzas, peleas sin fin entre gente que tiene la mente pervertida y no conoce la verdad, y que toma la religión como ¿qué? Como una fuente de riqueza. Y eso es lo que hemos denunciado aquí. Prometiendo prosperidad, en realidad lo que quieren es una fuente de ganancia. Perdón. Que todavía tengo reseca la garganta. Quieren esquilmar a la gente, los asaltan a mano armada en sus reuniones. Pero para nosotros, regreso a 1 Timoteo 6:3, no necesitamos otra cosa. La palabra de Dios es suficiente. Amén. El cristiano debe amar la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios y escuchen, defender la palabra de Dios. Hay gente que dice, no, pues ahí ellos están dando su opinión, pues yo mejor me callo. No, defiende la Escritura. Dice 1 Timoteo 3:15 que la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué significa baluarte de la verdad? ¿Recuerdan? Hemos estudiado este versículo. Defensores de la verdad. Oye, que la Biblia... No, mira, la Biblia es la palabra de Dios y hasta hay que estudiar para dar argumentos de por qué es la palabra de Dios. Entonces, debemos reflexionar, mis hermanos, en esta mañana. ¿Te es suficiente la palabra de Dios? ¿De verdad es tu única norma de vida, de fe, conducta como persona, como esposo, como esposa, como hijo, como ciudadano, como empresario, como empleado? Esta debiera ser nuestra única fuente de autoridad. Amén. Ahora vean el versículo 6 que dio título a la prédica. Aquí viene esta maravillosa verdad. Pero, ¿qué dice ahí? Gran ganancia. ¿Cuántos quieren una gran ganancia? Ay, hermano, dígame dónde. ¿Dónde yo le pongo? Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Cuántos de verdad quieren una gran ganancia? Aquí está cómo puedes obtener una gran ganancia.
El mundo, el ser humano está abocado a ganar, pero lo reduce a lo material, a ganar el éxito, a ganar la fama, a ganar más dinero. Tienen uno y quieren dos, tienen tres y quieren cuatro. Pero aquí no habla de nada de ganancia en términos materiales. Porque Cristo dijo en Mateo 16:26 que de qué le aprovecharía al hombre ganar el mundo si perdiere ¿qué? Su alma. Aquí vean lo que dice, pero gran ganancia. La palabra gran ganancia es una palabra griega porismos, significa una gran adquisición, ganar algo muy grande. El premio de la lotería, no, mis hermanos, ganar algo verdaderamente grande. ¿Cuál es la gran ganancia aquí que nos dice la palabra de Dios? ¿Cuál es? La piedad. Y lo dice acompañada de contentamiento. ¿Qué es la piedad? Porque esa es la gran ganancia que hoy vamos a tener claro con la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Qué es la piedad? Porque dice que gran ganancia es la ¿qué? La piedad. ¿Quién sería una gente piadosa? Porque una gente piadosa tendría una ¿qué? Gran ganancia. La palabra piedad viene del griego eusebeia y significa devoción a Dios, sumisión a Dios, reverencia a Dios, semejanza a Dios. Es decir, la gran ganancia de un verdadero cristiano es vivir una vida de sumisión a Dios y a su palabra. ¿Quieres ganar mucho en esta vida? Sométete a Dios. Y no lo estamos hablando en términos materiales en lo absoluto. Haz todo aquello que te asemeja más a Dios. Piedad es todo aquello, escuchen, piedad es todo aquello que me acerca más a Dios. Su palabra, la oración, pero todo lo que me acerque a Dios, tener comunión con hermanos, obedecer su palabra, la oración, por supuesto, todo lo que me acerca a Dios es piedad, es una vida piadosa. Una persona piadosa es el que vive cerca de Dios realmente. Por lo tanto, porque eso es una gran ganancia, una vida piadosa. Por lo tanto, aquello que te aleja de Dios es una ¿qué? Una gran pérdida. Todo lo que te aleje de Dios es una gran pérdida. Todo lo que te acerca a Dios es una gran ganancia. Por eso dice aquí, gran ganancia es ¿qué? La piedad. ¿Quieres una gran ganancia? Vive cerca de Dios. Vive una vida de sumisión a Dios, de devoción a Dios, de honra a Dios. Todo lo que te acerque a Dios, hazlo, búscalo. Su palabra, la oración, la coinonía. Hoy nos estamos congregando porque Dios lo manda en su palabra. Esto nos acerca a Dios. Es parte, no todo, pero es parte de una vida piadosa. Una persona piadosa se congrega regularmente, amén. Una persona piadosa lee la palabra de Dios porque eso lo acerca a Dios. Una persona piadosa predica de Cristo, defiende la palabra, adora a Dios, alaba a Dios, porque eso es una gran ganancia. Esa es la mayor ganancia que podemos tener en esta vida, vivir cerca de Dios. Y es Cristo quien murió en la cruz del Calvario para acercarnos a nosotros que estábamos lejos. Dice la palabra de Dios, estábamos enemistados. El problema es que muchos cristianos, ya teniendo esto como una realidad en sus vidas, empiezan a alejarse de Dios en su vida diaria. Por eso dice, no, la gran ganancia es una vida piadosa, que vivas en oración, en sumisión a Dios y en su palabra. Y agrega algo más ahí, regreso a 1 Timoteo 6:6, gran ganancia es la piedad, pero además debemos acompañarla ¿de qué? De contentamiento. ¿Qué es contentamiento? La palabra contentamiento, auterkeia, en el griego significa plena satisfacción. Y es que la realidad es esta: quien tiene una verdadera relación con Dios está plenamente satisfecho. Tengas o no tengas materialmente, tú estás satisfecho.
estás contento, porque tienes a Dios, porque Cristo te perdonó, porque hoy tenemos una vida eterna, porque tenemos acceso al Padre. Y el verdadero cristiano vive plenamente satisfecho. No necesita nada más. Si Dios se lo provee, gloria a Dios. Hay cristianos muy ricos, pero el cristiano verdadero está plenamente satisfecho con su relación con Dios. Si me da más, pues seré generoso en dar. Si permite escasez, pues sé que lo tengo a Él, que es una prueba, que lo está permitiendo, que todas las cosas ayudan a bien, pero mi contentamiento es que estoy satisfecho al saber que Dios me ha aceptado como su hijo, al saber que Él es mi Salvador. Amén. Sin Cristo, nadie puede vivir plenamente satisfecho. Nadie, aunque tú veas por ahí, pues no sé, artistas o millonarios que dices, ay, envidiable la vida ¿de quién? De Carlos Slim, de Luis Miguel, ¿no? No, sin Cristo nadie está contento, nadie está plenamente satisfecho. ¿Saben quién vivió las mayores riquezas en toda la historia de su época? Salomón. Salomón, que un tiempo se apartó de Dios, y si ustedes leen Eclesiastés, es en parte un libro que nos habla Salomón de su regreso a su comunión plena con Dios. Ya no es el Salomón que pecó, que se apartó, que tuvo muchas mujeres, es el Salomón que dijo lo siguiente, fíjense, Eclesiastés 2:1. Vean cómo tenía todo. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Lo que quería Salomón lo tenía. Mas he aquí, esto también era ¿qué? Vanidad, vaciedad. Tenía más y se sentía vacío. De tanto que dice el versículo 2, a la risa dije, enloqueces. Y al placer, ¿de qué sirve esto? Y si ustedes siguen leyendo Eclesiastés, habla de la vaciedad que le dejó lo material apartado de Dios. Pablo, ¿se acuerdan? Lo hemos estudiado, Filipenses 4:11 en adelante dice, no lo digo porque tenga escasez, pero él estaba pleno, satisfecho, él vivía una vida piadosa. Y vean, he aprendido ¿a qué? ¿Aprendió a qué? A contentarse. Tenemos que aprender ¿a qué? A contentarnos. ¿A contentarnos cuándo? ¿Cuando te va bien? ¿Cuando te dieron el salario que esperabas? ¿Cuando lograste lo que esperabas? No, a contentarnos cuando, cualquiera que sea mi situación. Y Pablo aquí habla en términos materiales porque dice el 12, sé vivir humildemente, es decir, en escasez. Y sé tener ¿qué? Abundancia. También para tener abundancia necesitamos aprender. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Por qué podía Pablo vivir así? Porque estaba contento. Él aprendió ¿a qué? A contentarse. Entonces regreso a 1 Timoteo 6:6. Pero gran ganancia es la piedad, una vida cercana a Dios, es la mayor ganancia que podemos tener. Quien realmente vive una comunión con Dios, vive pleno, satisfecho. Señor, ¿a quién tengo yo en la tierra? Fuera de ti, nada deseo. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo, dice el Salmo. Esa es una vida piadosa, acompañada ¿de qué? De plena satisfacción. Tengas mucho, poco o regular, te den regalos en Navidad o no. Hay gente que dice que si no recibe regalos en Navidad, se amarga. ¿Nos pasará así? ¿O estamos plenamente contentos? Porque dice 2 Corintios 6:10, fíjense, la vida del cristiano dice, como entristecido, mas siempre ¿qué? Gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, llevándoles el evangelio. Con eso enriquecemos a la gente. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Si tú tienes a Cristo, lo tienes todo, lo poseemos todo. Amén.
Entonces dice Pablo, versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Queda claro cuál es la gran ganancia? Vivir cerca de Dios, una vida piadosa de adoración, de sumisión, de obediencia a Dios. Por eso dice el 7, para que vean cómo está hablando de cosas materiales. Pues nada hemos traído a este mundo. ¿Alguien se acuerda cómo nació en el vientre de su madre? Pues no nos acordamos, ¿verdad? Pero yo de mis hijas sí tengo videos. Y no traía nada, así una carterita y su torta bajo el brazo. Nada. No traían nada. ¿Y qué nos vamos a llevar el día que nos entierren? Nada. Aquí lo dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Y saber que muchas veces la gente se mata trabajando para tener más. No estoy diciendo que no trabaje, porque la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. 6 días trabajarás y vas a descansar 1. La Biblia tiene principios para trabajar, pero gente que parece que se va a llevar todo cuando lo entierren. No se llevan nada. Ni un centavo, ni trajimos un centavo, ni nos vamos a llevar un centavo. Job lo dijo, Job 1:21. Desnudo salí del vientre de mi madre. O sea, nada traíamos. Y desnudo volveré allá. Por eso el cristiano debe tener su prioridad en las cosas de arriba. Sí podemos trabajar, sí Dios puede bendecir materialmente. Y ahorita vamos a recordarlo rápidamente. El cristiano que es bendecido materialmente puede ser generoso, no solo en la obra, sino ayudar al necesitado. Pero recordemos, ni trajimos nada, ni nos vamos a llevar nada, absolutamente nada. Por eso Cristo dijo en Mateo 6:19, no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Habla de lo espiritual, adorar a Dios, vivir una vida piadosa, pues, donde la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Por eso el cristiano lo hemos estudiado mucho, Colosenses 3:1 y 2. Si puedes haber resucitado con Cristo, busca las cosas ¿de dónde? ¿De dónde? De arriba. ¿Son las materiales o las espirituales? Las espirituales. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, pon la mira, tu atención, tu esfuerzo en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Y qué va a ser medio chambón aquí en la tierra? No, trabaja bien. Si eres médico, sé un buen médico. Si eres arquitecto, sé un buen arquitecto. Si eres barrendero, sé un buen barrendero. Si eres vendedor, sé un buen vendedor. Lo que hagas, hazlo bien para la gloria de Dios, pero que tu mira esté en las cosas de arriba. Amén. ¿Por qué? Repito, 1 Timoteo 6:7, porque nada hemos traído a este mundo. Es que quiero dejarles a mis hijos un futuro mejor. Déjales el evangelio, déjales la palabra de Dios. Dios es el que provee. Tú y yo lo que podemos darles es el conocimiento de Cristo y su palabra. Entonces, dice en el 8, así que, fíjense nuevamente, teniendo sustento y abrigo, estemos ¿qué? Contentos con esto. ¿Significa que no podemos tener más allá del sustento y abrigo? No, no significa eso. En la Biblia hubo hombres muy ricos, David, Salomón, lo acabamos de mencionar, Abraham fue bendecido materialmente de una manera maravillosa por Dios. Pero el cristiano, si yo ya tengo sustento y abrigo, Señor, ya estoy contento. Lo que tú me des, para tu gloria. Pero yo estoy contento porque te tengo a ti, porque vivo cerca de ti, porque estoy plenamente satisfecho. La palabra contento aquí es la misma que estudiamos allá, solamente que es en otro verbo, significa arqueo, significa pleno, satisfecho. Si ya tienes lo suficiente para vivir, tu comidita, tu techo, date contento. Si Dios te da más, gloria a Dios. Pero ¿saben qué? La gente no vive contenta. Dice, no, es que si yo tuviera esa casa, ya sería el hombre más feliz. ¿Y la tienen? ¿Y están contentos? No, es que ya vi que el vecino tiene una más grande. O si yo tuviera ese coche o esa lavadora, etcétera, etcétera. La gente no vive contenta, no vive plena porque le falta
lo único que puede llenar su vida y su corazón, que se llama Cristo. Amén. Sin Cristo nadie va a estar pleno y satisfecho. Ahora, si tú ya estás satisfecho, ya Dios suplió tu necesidad básica, abrigo, sustento, y te da más, ya lo estudiamos y lo mencionó Arturo hace 8 días, 1 Timoteo 6:17, ¿qué hacer cuando Dios me da más de lo necesario? A los ricos, uno se imagina ricos multimillonarios, pero rico es aquel que tiene satisfechas sus necesidades y le sobra. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, o sea, que no se crean los uyuyuy, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos ¿en qué? En buenas obras, dadivosos, generosos. Eso hace un cristiano que es bendecido abundantemente. Señor, ya me diste, ya suplí mis necesidades. Aprendimos hace 3 semanas de los ¿de dónde eran mis hermanos que estaban pobres? ¿De dónde? De Macedonia. De su profunda pobreza dieron más allá de sus posibilidades. Entonces regreso, 1 Timoteo 6:8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. ¿Saben qué pasa con quien no está contento con lo que tiene? Versículo 9. Porque el que no está contento es porque quiere más, ¿estamos de acuerdo? Y eso se llama querer enriquecerse. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias, dañosas, que hunden a los hombres en la destrucción y la perdición. Por eso puse la Nueva Traducción Viviente. Vean, los que viven con la visión de tener más, de hacerse ricos, caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Eso es lo que pasa con alguien que no está contento y quiere más y dedica su vida. ¿Cuántas familias están destruidas, aunque no les falta económicamente nada? El papá es un hombre exitoso, tienen dinero, viajes, etcétera. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? Terminan, dice aquí, en la ruina y la destrucción. Querer tener más de lo que necesitas te va a llevar a la ruina y a la destrucción. No quiere decir que Dios no te lo pueda dar. Dios nos da, y muchas veces en abundancia, y podemos disfrutar de lo que Dios nos da, pero que no me mueva el querer enriquecerme. Pregunta a los que están estudiando una carrera: ¿por qué estudiaste esa carrera? ¿Porque viste que había buena lana, buena paga? ¿Porque dijeron, no, ahí está el futuro, hay buen billete? ¿O porque Dios te guió, porque ahí puedes honrar a Dios y sí puede haber una bendición material en tu trabajo, en lo que estudiaste, pero no te movió querer enriquecerte? Ese es el problema, querer enriquecerte, que te mueve por encima de todo. No, es que yo con tal de lograr el éxito y voy a hacer esto y voy a deshacer, y terminan haciendo lo que dice el versículo 10, miren el 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, es querer enriquecerte, es que lo que te mueve es la lana, el dinero, el billete, el cual codiciando a algunos, fíjense, por el dinero, ¿qué pasó? Dice ahí, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué significa se extraviaron de la fe? Se alejaron de Dios. ¿Cuánta gente cuando le va bien económicamente deja de congregarse? Ya cuando están en necesidad, ay pastor, ore, ay pastor, estoy en una necesidad, ay Señor, y les va bien y se llamaban. Hoy el hermano se fue de viaje por Europa. Pero ¿cuál es la raíz de todos los males? ¿El dinero? No. El amor al dinero, que el dinero esté por encima de mi amor, de mi entrega, de mi devoción a Dios, que pierda yo el piso y crea que el dinero es el que me va a dar la solvencia, la paz, la tranquilidad,
el único que me va a dar su paz es Dios. Cuando yo pierdo y digo, es que si no tengo dinero me siento mal, no has conocido a Cristo, no tienes esa relación cercana con Dios, porque es lo que te hace estar plenamente satisfecho y contento. Entonces, el problema es el amor al dinero. ¿Saben que la palabra amor al dinero es una palabra griega bien interesante? Filarguría, y significa afecto por la plata. Así le dicen la plata, por ejemplo, creo que en Argentina, les gusta la plata. Hay gente que tiene un amor al dinero y por eso terminan, dice aquí, extraviados de la fe. ¿Saben que muchos de esos predicadores que hemos denunciado, Marcos Witt, no empezaron mal? Yo recuerdo, yo lo conocí personalmente a Marcos Witt en sus inicios. Él viene de 2 o 3 generaciones de pastores en su familia. Había buena enseñanza. Escuchen la letra de sus primeras canciones, bíblica, cristocéntrica. ¿Pero qué los apartó? El amor al dinero. Pero bueno, esos famosos y predicadores, muchas personas que van a las iglesias, los aparta, la verdad, su amor al dinero. Y la Biblia dice en el Salmo 32:10 que va a haber muchos dolores para el impío, para el que se aparta. El cristiano debe estar pleno y satisfecho con saber que un día veremos a Dios cara a cara. Dice el Salmo 17:15, en cuanto a mí, fíjense la convicción con la que expresa esto el salmista, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. ¿Se imaginan cómo va a ser ese día? Lo vamos a ver. Por eso dice, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Este versículo habla que su deseo, su anhelo era encontrarse con Él. ¿Cuál es tu deseo, tu anhelo, lo que te tiene satisfecho? Verdaderamente es encontrarte con Él. Sí, pastor, pero uno tiene que comer, uno tiene que vestir, por eso ya estoy buscando 2 trabajos y 3, y dice la Biblia en Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca a Dios, vive una vida piadosa y todas estas cosas te van a ser ¿qué? Añadidas. Entonces, gran ganancia es ¿qué? La piedad, vivir cerca de Dios, buscar primeramente el reino de Dios y Él se encarga de lo demás. Recordemos, hermanos, en esta tierra, como dice 1 Pedro 2:11, somos como extranjeros, como peregrinos. No somos ya de este mundo. Cristo dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. El verdadero cristiano no es de este mundo. Entonces ya no podemos usar cosas del mundo. Sí, pero lo que me mueve es mi amor, mi devoción a Dios. Pero somos como peregrinos y estamos de paso. No nos aferremos a las cosas materiales. Busquemos al Señor, vivamos una vida cercana a Dios. Termino con esto, 1 Timoteo 6:6. Gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Miren cómo dice la versión Dios habla hoy. Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma, cuando uno está contento con lo que tienes. Honestamente, esta mañana, ¿estás pleno, contento, satisfecho con lo que tienes? ¿Tenemos verdaderamente una relación cercana a Dios? ¿Es la palabra de Dios suficiente para nuestras vidas? Esa es la gran ganancia. Se me olvidó darle los 7 pasos para tener una gran ganancia, pero esta es la verdad absoluta. Gran ganancia es una vida cerca de Dios, acompañada de una verdadera actitud de satisfacción plena. Despidámonos en oración. Reflexionemos lo siguiente, hermanos. Tenemos la plena convicción de que si Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, somos verdaderamente prósperos. Tenemos la plena convicción de que si nos ha alcanzado la gracia de Dios para salvación, de que si tenemos a Cristo lo tenemos todo.
¿O necesitas algo más para estar contento esta mañana? ¿Te hace falta algo esta mañana para estar contento? Algo está pasando en tu vida si es así. Porque el cristiano sabe que teniendo a Cristo lo tenemos todo. Sabe que una vida cercana a Dios y a su palabra es una gran ganancia. Es la mayor ganancia que tú y yo podemos tener. Nada en este mundo podrá satisfacerte plenamente. Solo Cristo, solo una vida piadosa. Y esa vida piadosa debe ir acompañada de contentamiento. Contentos con lo que tenemos ahora. Contentos. Vamos a ponernos de pie. ¿Y por qué no comenzamos dándole gracias a Dios? Porque lo primero que nos ha provisto es una gran salvación. Él pagó un alto precio, su sangre preciosa dio su vida en rescate por ti y por mí. Así es que esta mañana dale gracias por esa provisión de salvación. Padre Celestial, te damos gracias porque un día, por tu misericordia, alguien nos predicó el Evangelio, vino la fe en Cristo, vino el arrepentimiento de nuestros pecados y a partir de ahí dice tu palabra que fuimos hechos cercanos. Pero a veces, Padre, en la vida diaria nos alejamos. A veces la carne, nuestros deseos, pasiones desordenadas nos alejan de ti. Pero hoy aprendimos que una gran ganancia es una vida piadosa. Si hay alguien que se ha apartado de Dios, que se ha enfriado, que se ha alejado, a lo mejor hasta por tu condición económica empezó a mejorar y te empezaste a alejar de Dios. O al revés, tu situación económica se complicó y te amargaste con Dios. Tú y yo debemos tener pleno entendimiento que en Cristo estamos completos, plenos, satisfechos. Si Él nos da en abundancia, permite escasez, nos da lo necesario, el cristiano puede estar contento. Nada hemos traído a este mundo, nada nos hemos de llevar. Por eso debemos vivir una vida puestos los ojos en las cosas de arriba, buscar las cosas de arriba, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas Él las añadirá. Padre, gracias. Gracias porque nos has dado las riquezas de tu gloria, comenzando por la salvación. Gracias porque en medio de pruebas, adversidades que también pasamos, tú nos das consuelo, nos das paz. Pero gracias porque, como decía Pablo, muchas veces podemos vivir como no teniendo nada, pero lo poseemos todo porque te tenemos a ti. Gracias porque la obra de Cristo fue suficiente para rescatar nuestras vidas, para darnos un propósito eterno. Y ahora, Señor, el cristiano puede ir y predicar la palabra, enriquecer a muchos con la predicación de la palabra, ir y defender la palabra, ir y vivir la palabra, Señor. Que vivamos una vida donde verdaderamente tu palabra, la sola escritura es suficiente para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro matrimonio, para nuestro andar diario. Si hay alguien que en esta mañana se ha alejado de la palabra, vuelve a la palabra. Solo la escritura te puede dar la dirección, la instrucción, redarguirnos. Solo la escritura. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra que es un ignorante, es un arrogante y es un loco enfermo mental. Y muchas veces en nuestra vida caemos en esa búsqueda fuera de la palabra de Dios. Volvamos a las Escrituras. Necesitamos la palabra. Es la única que puede dar dirección y consejo para nuestra vida. Padre, gracias porque tú nos diste todo en esa cruz del Calvario.
Ayúdanos a vivir con el pleno entendimiento que en Cristo lo tenemos todo. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor. Amén. Amén.